Vamos a hacer otro circuito en serie de dos resistencias con fuente de alimentación, pero en este caso las resistencias van a tener un valor distinto. Vamos a suponer que la fuente total o la fuente de alimentación tiene 10 volts. La resistencia 1 que sea de 220 ohms y la resistencia 2 sea de 680 ohms. Voy a dibujar el circuito correspondiente aquí. El lado más grande de la batería o la rayita más grande corresponde al positivo, el más pequeño es el negativo. Este va a ser mi alimentación. Ahora voy a meter aquí la resistencia R1 y voy a meter aquí la resistencia R2. A esta le llamo, repito, R1. Esta va a ser mi resistencia R2. ¿Qué es lo que va a pasar con la corriente? Recordemos que sale de aquí, pasa por 1, pasa por 2, regresa por el circuito hasta el lado negativo de nuestra batería. En función del ejercicio anterior tenemos ciertas cosas. Por ejemplo, que la corriente total es la misma para las dos resistencias. Es decir, la corriente total es igual en R1 igual en R2 y van a conservar su valor. Otra ecuación que obtuvimos fue que el voltaje total se reparte entre el voltaje 1 y el voltaje 2. Y una ecuación más que ya habíamos contemplado desde hace tiempo, que para un circuito en serie la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Finalmente sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Estas ecuaciones son las que vamos a estar ocupando. Entonces, en base a este circuito, calculemos rápidamente la resistencia total. La resistencia total va a ser igual a R1 más R2. R1 vale 220 ohms y R2 vale 680 ohms. La resistencia total entonces va a ser 0, 8 y 2, 10, 0 llevo 1, 6 y 2, 8 y 1 aquí llevo 9. Mi resistencia total va a ser de 900 ohms. Esto me va a servir para calcular la intensidad total. Veamos aquí, por ejemplo, la intensidad total va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. ¿De dónde obtengo esta ecuación? Pues de la ley de Ohm. Lo único que tengo que hacer es agregarle los subíndices, en este caso es la letra T, y despejar la corriente. Entonces, fíjense que puedo calcular la corriente total igual a 10 volts entre 900 ohms. Pueden ocupar su calculadora para poder obtener ese valor. 10 entre 900 nos da aproximadamente, bueno, lo voy a escribir de esta manera, 0.011 amperes. Y el 11 es un número periódico. Por eso le pongo la rayita ahí arriba. Si ustedes gustan, también puedo escribir que la corriente total es igual a 1, 2, 3, como es periódico, 11.11 miliamperes. Recordando otra vez que la letra M equivale a 1 por 10 a la 3 negativo. Entonces, tanto esta expresión como esta expresión son completamente válidas. Si tomamos la ecuación 1, entonces podemos concluir que
la corriente total es igual a la corriente 1 igual a la corriente 2. Esto nos permite calcular el voltaje 1. El voltaje 1 va a ser igual a la intensidad 1 por la resistencia 1. La corriente 1 es igual a 11.11 miliamperes multiplicado por la resistencia 1, que en este caso tiene un valor de 220 ohms. Si multiplico estas dos cifras, voy a tener lo siguiente: 2.44 volts aproximadamente. Nuevamente el 44 es periódico. Si de la misma manera busco el valor de la corriente 2, perdón, del voltaje 2, esta va a ser igual a corriente 2 por resistencia 2. La corriente 2 no es otra cosa más que 11.11 miliamperes, porque es un circuito en serie. Y R2 vale 680 ohms. Vean ustedes que el voltaje 2 entonces va a ser igual a lo siguiente. Tomamos la calculadora y dividimos. Multiplicamos 11.11 miliamperes por 680. Y entonces vamos a obtener el resultado. Nos da 7.55 volts. Y esto nuevamente es periódico. Entonces tenemos el voltaje 1, lo voy a marcar en el circuito. Aquí va a tener un voltaje 1 y aquí vamos a poder obtener un voltaje 2. Observen la ecuación número 2. La estoy marcando ahí en color verde. La ecuación número 2 nos dice que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes. Es decir, si yo sumo este y este, me debe de dar como máximo, lo voy a marcar hasta arriba en verde, 10 volts. Veamos, entonces, lo voy a escribir con otro color. Voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más voltaje 2. Este va a ser igual a 2.44 volts más 7.55 volts. Y esto me da un gran total de 9.99 volts. Este es el voltaje de la pila o voltaje de la fuente de alimentación. ¿Qué es lo que estábamos buscando? Todas las veces que resolvamos este tipo de circuitos, se nos van a pedir tres variables básicamente, que es el voltaje, intensidad, resistencia. A esto le podemos agregar la cuarta, que ya habíamos hablado en clase de ello, la potencia. La potencia sabemos que es igual a intensidad por el voltaje. Lo voy a escribir aquí. Y la potencia en corriente directa es lo que acabo de marcar aquí. Recordemos que todos los circuitos que estamos manejando aquí son alimentados con una fuente de corriente directa. A continuación vamos a hacer otro circuito resistivo en serie, alimentado por una fuente de alimentación de corriente directa, pero ahora con tres resistencias. El método tal y como lo vamos llevando se puede aplicar a más de tres resistencias. Recuerden, la rayita más grande es el positivo, la rayita más pequeña es el negativo. Este va a ser el voltaje. Vamos a suponer que nuevamente tenemos 10 volts alimentando este circuito.
Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la resistencia total. Si la resistencia 1 vale, por ejemplo, 220 ohms, la resistencia 2 que sea de 1.5 kilo ohms y la resistencia 3 que sea de 2.2 kilo ohms. Entonces calculamos el valor de la resistencia total, que va a ser igual a R1 más R2 más R3. Esto debe ser igual a 220 ohms más 1.5 kilo ohms más 2.2 kilo ohms. Si se les dificulta un poco la nomenclatura en donde estamos simplificando los números, recuerden que la letra K equivale a 1000. Entonces, por ejemplo, 1.5 kilo ohms, si quiero quitar la letra K, lo que tengo que hacer es multiplicar 1.5 por 1000. Recuerden que estos son ohms. Y 1.5 por 1000 me da como resultado 1500 ohms. De la misma manera tenemos 2.2 kilo ohms. Si lo que quiero es retirar la letra K, entonces tomo el factor de 2.2, lo multiplico por 1000, recuerden que son ohms, y esto me va a dar 2200 ohms. Si ocupo estas dos cosas, entonces aquí puedo escribir que la resistencia total es igual a 220 ohms más 1500 ohms más 2200 ohms. Y la resistencia total es igual a 3920 ohms. Es decir, hago la suma de estas tres cifras y ya me da esto. Entonces, ¿para qué encontré la resistencia total? Para poder calcular la corriente que circula a través del circuito. Esta corriente, por convención, sale del positivo, cruza cada una de las resistencias hasta llegar a la parte negativa de la fuente de alimentación. Recordando que la corriente 1 va a ser exactamente igual a la corriente 2, exactamente igual a la corriente número 3, y esto es igual a la corriente total. ¿Por qué? Porque esto es un circuito que está expresado en serie. Esto es un circuito en serie con una fuente de alimentación de corriente directa de 10 volts. Entonces calculemos la corriente total. La corriente total va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. El voltaje total es de 10 volts. La resistencia total es de 3920 ohms. Y entonces pueden ocupar su calculadora para hacer esta operación. 10 entre 3920 nos da un valor de 2.55 aproximadamente. 2.55 por 10 a la menos 3 amperios. Ese por 10 a la menos 3 lo puedo expresar como 2.55 miliamperes, porque otra vez insisto, por 10 a la menos 3 equivale a la letra M minúscula, que son mili. Y entonces ya la tenemos. Ya tengo la corriente total. ¿Y para qué voy a ocupar la corriente total? Para calcular los voltajes o caídas de tensión que hay en cada una de las resistencias. Lo estoy marcando. Tengo que el voltaje de la resistencia 1 va a ser igual
a la corriente 1 por la resistencia 1. El voltaje o caída de tensión en la resistencia 2 va a ser igual a la corriente 2 por la resistencia 2. Y el voltaje o caída de tensión en la resistencia 3 va a ser igual a la intensidad 3 por la resistencia 3. ¿Qué ocurre aquí? Veamos. Voltaje 1 igual a la corriente 1, pero la corriente 1, la 2 y la 3 es la misma y es 2.55 miliamperes multiplicado por R1, que vale 220 ohms. Voltaje 1 va a ser igual, vamos a utilizar la calculadora, multiplicamos 2.55 miliamperes por 220 ohms, y el resultado nos da que la resistencia 1 tiene un voltaje muy bajo, 0.561, le voy a agregar la otra cifra, volts de corriente directa, un poquito más arriba de medio volt. El voltaje 2, ¿cuánto será entonces? Veamos. Voltaje 2 va a ser igual a la corriente 2, que es 2.55 miliamperes multiplicado por R2, que en este caso vale 1500 ohms. El valor del voltaje 2 va a ser igual a, y lo calculamos. Multiplicamos 2.55 miliamperes por 1500. Y el resultado es 3.82 volts. Si se dan cuenta, este valor de voltaje es más grande que el anterior. Si comparamos los valores de las resistencias, lo voy a marcar con verde. Esta resistencia vale 220 y esta vale 1500. Entonces, como es más grande la resistencia 2, el voltaje también es más grande. Calculemos el voltaje 3. El voltaje 3 va a ser igual a la intensidad 3, que repito vale lo mismo, 2.55 miliamperes, y lo multiplica por el valor de la resistencia 3. La resistencia 3 vale 2200 ohms. Y esta resistencia es más grande que las otras dos, entonces el voltaje podemos intuir que es más grande que los dos voltajes anteriores. Vamos a calcular entonces 2.55 miliamperes por 2200 y el resultado es 5.61. Le agrego la otra cifra que hay por aquí y esto está expresada en volts. Y efectivamente la resistencia más grande tiene el mayor voltaje. La resistencia más pequeña tiene el menor voltaje. Sabemos finalmente, de acuerdo a lo que hemos estado haciendo, que el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes o caídas de tensión que hay en todos los elementos del circuito. Y esto va a ser igual a 0.5612 volts más 3.826 volts más 5.612 volts. ¿Y esto a qué es igual? Lo podemos hacer de la misma manera en la calculadora. 0.5612 más 3.826 más 5.612. El resultado que aparece en la calculadora es de aproximadamente 9.999
volts. Y si dan cuenta, este valor es muy próximo al valor de 10 volts, que corresponde al de la fuente de alimentación. No lo está pasando. Está muy cercano a él, pero no lo pasa. Entonces, como conclusión, podemos decir que para un circuito en serie, el voltaje de la fuente de alimentación se reparte en forma proporcional en cada una de las resistencias que están en el circuito. Insisto mucho, esto es un circuito de resistencias en serie.